el tema que nos convoca es la falla de la medicación que ocurre en España. A mí me ha ocurrido aquí un par de veces, pero creo que lo de España ha sido como más crónico, más eh, difícil. Entonces, entremos en materia y luego contestamos preguntas y vamos fluyendo con el live. Gracias nuevamente Sí, por estar con nosotros, doctor Galindo. muchas gracias a ti, Cristina, y a todos los que estáis al otro lado, porque soy consciente del interés y las dificultades que nos estamos encontrando últimamente, porque realmente en el TDAH la única intervención no es la medicación, pero es una intervención que es importante, sobre todo para aquellas personas que se sienten beneficiadas por el tratamiento y que de repente no disponen de él. Es decir, esto en cualquier otra enfermedad estaríamos continuamente saliendo en los telediarios y habría manifestaciones, porque a alguien se le ocurriría pensar que los diabéticos se quedaran sin insulina, la que se podría organizar. En el caso del TDAH parece que fuera un caso menor, porque si no recibes el tratamiento no te va a pasar nada malo, nada grave. Y es cierto, alguien que deja el tratamiento no se va a morir por ello, pero las consecuencias que genera dejar de recibir ese beneficio pueden ser muy graves. No hablo solamente a nivel académico, sino a nivel de relaciones, de amistades, familiares, pareja, accidentes de tráfico, pérdida de rendimiento laboral, riesgo de pérdida de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es algo baladí, no es algo sin importancia. Dejar de recibir el tratamiento realmente es algo grave. Y, Como usted dijo, es el TDAH es la variante pobre de la psiquiatría y más allá de la visión, no sé, como médico psiquiatra, si usted ve al TDAH como una enfermedad, yo lo veo como una condición. Y me gusta mucho este planteamiento de la neurodiversidad, de hablar de diferencias neurológicas. Yo sé que dentro de la rama médica se habla como una cronicidad de una psicopatología, pero sí es importante que hablemos mucho sí, la medicación es una parte del abordaje y hablar entonces a las personas que están sufriendo de que no consiguen, que pueden hacer, si bien no les, o sea, no es que te ocurra algo como el caso de la diabetes, sino que sí ocurre algo, si no te inyectas tu insulina, obviamente hay consecuencias graves, pero esto invisible que no se ve el TH, las funciones ejecutivas, de la interacción social, de la dificultad en la parte profesional, que no terminas las tareas, que eso es lo que no se ve del TH y es lo que lo hace más incomprendido, más invisible, ¿no? Entonces, ¿es para usted una enfermedad del TDAH, doctor? Bueno, tú hablabas de condición, nosotros hablamos de trastorno al no poder definir claramente la etiopatología, aunque yo creo que cada vez estamos avanzando más en ese sentido y realmente sabemos que existe una alta heredabilidad, con lo cual tiene que haber una condición genética que lo sustente. Y además hay distintas manifestaciones que vemos a nivel neurobiológico, no solamente a nivel anatómico, sino a nivel funcional, que sustentan que esta entidad existe, no es algo que nos inventemos, que creamos en ella, sino que existe como tal. Y en concreto, pues el dejar de recibir esa ayuda para muchos de mis pacientes es peor que no haberla recibido nunca. No sé si será una experiencia similar con otras personas, estoy seguro que sí, que muchos se sienten identificados y que antes de recibir el diagnóstico o el tratamiento no se podían imaginar que lo que era su día a día podía ser mejorable. Y el miedo que aparece una vez que existe mejoría con el tratamiento y que se pueda perder ese beneficio es terrorífico, porque la mayoría de mis pacientes me dicen que no quieren volver a pasar por lo que pasaban antes, que ahora ven tanto contraste que para ellos es una amenaza enorme el dejar de tomarlo. Y por eso es que estemos hoy precisamente aquí, porque para nosotros está siendo un ejercicio de creatividad Bueno, el buscar alternativas al tratamiento. ¿y qué está pasando? O sea, hablemos de las personas que se conectan de otras partes del mundo y que no saben lo que está ocurriendo en España, desde cuándo hay falta específicamente del metilfenidato de larga duración.
¿qué dice la parte sanitaria? ¿Qué se espera para el 2025 en este específico aspecto de la Pues medicación? poniéndolo un poco en perspectiva, realmente este año 2024 para el tratamiento del TDAH ha sido nefasto, porque a lo largo del año, de los 4 tratamientos aprobados, que son el metilfenidato, lisdesanfetamina, atomoxetina y guanfacina, todos en algún momento del año han estado desabastecidos. Unos durante un tiempo más cortito, otros un tiempo más largo. El caso es que el metilfenidato de liberación prolongada, que seguramente sea el fármaco más utilizado, no solamente en España, me atrevería a apostar en todo el mundo, pues ya desde antes de verano empezaron a presentarse dificultades para poder adquirirlo. Se conseguía, pero había dificultades. De hecho, antes de verano yo ya empecé a hablar de este tema y de hecho contacté con el laboratorio que lo produce. He contactado en varias ocasiones y la respuesta ha sido ninguna. Pasó el verano y durante el verano parece que tuvimos una especie de luna de miel en el que se encontraba un poquito más de medicación. Yo tengo mi teoría, luego podemos hablar sobre ello, pero la vuelta en septiembre y particularmente octubre ha sido un problema radical. Realmente es muy difícil y tengo muy pocos pacientes que todavía siguen tomando metilfenidato de liberación prolongada, porque la inmensa mayoría hemos tenido que cambiar el tratamiento por desabastecimiento. Inicialmente, aquí en España, la Agencia Española del Medicamento nos daba unos plazos en los cuales preveían el reabastecimiento, que se iba a volver a la normalidad. Pero yo que estaba siguiendo la cronología, cada vez que llegaba la fecha, posponían la fecha o la marcaban como no existe fecha de reabastecimiento. Y es lo que ha estado ocurriendo durante todo este tiempo, desde junio, que aparecieron las primeras fechas que yo conseguí ver, hasta hace recientemente. A tal punto que finalmente han terminado reconociendo que hay un problema. Y han terminado hablando de los factores, de las causas del problema y de las fechas de posible resolución. Y en ese sentido, marcan que a lo largo de diciembre prevén una mejora en la situación de abastecimiento y que en el primer trimestre de 2025 habrá una solución, se habrá corregido el problema. Estamos en diciembre. Bueno, yo tengo algunos pacientes que sí han podido conseguirlo, pero realmente hasta que no vea que en el mercado hay un suficiente stock, no me daré por satisfecho, porque las sucesivas promesas de plazos no se han cumplido. Y no puedo estar generándome una expectativa realista de que esta situación se vaya a resolver con una fecha definida. Con lo cual, tenemos que estar trabajando en plazos como si no fuéramos a disponer de ello. Wow. ¿Y qué hay detrás de esto? ¿Hay problemas de distribución? ¿Son importadas? ¿Algunas se fabrican en España? ¿Qué hay detrás del desabastecimiento? Pues lo primero es que no es un problema exclusivamente en España, es un problema global. Es cierto que me encuentro con personas de otros países que me transmiten que no tienen una gran dificultad para encontrar la medicación, pero sin embargo otros pacientes que tengo en distintos países que no son España se encuentran con el mismo problema, por ejemplo en Reino Unido, en el cual pues tienen muchas dificultades para poder llegar a adquirirlo. En las búsquedas que he hecho realmente hablan de problemas graves de abastecimiento en la Unión Europea, en Reino Unido, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá. Es decir, que es un problema global. Y las justificaciones que se dan al respecto es que ha existido un aumento de la demanda sobre estos fármacos, propiciados por un aumento en el diagnóstico. Sí, Cristina, a mí también me genera la misma reacción. Es cierto que seguramente en Ojalá. los últimos años ha habido un aumento en el diagnóstico y un aumento en las tasas de prescripciones. Pero me parece que ese incremento no consigue absorber toda la casuística de falta de demanda, porque cuando digo de falta de demanda es que puedes llamarte a 500 farmacias y que ninguna te pueda decir que tiene la medicación. Me encuentro con pacientes que se trasladan decenas y decenas de kilómetros para
conseguir encontrar una farmacia que le facilite la caja, o que tienen a sus familiares por distintas partes del país preguntando en distintas farmacias y cuando lo encuentran en una lo consiguen y se lo envían. Es decir, situaciones que es que parecen absolutamente surrealistas, pero están ocurriendo. Yo quisiera pensar que sí, definitivamente se está diagnosticando más el TDAH, que definitivamente que no es así, es que la prevalencia es la misma. O sea, y culpo a los medios de comunicación, primero por el amarillismo y segundo por dar información o medias verdades, porque si esto fuera verdad, y si es que el TDAH es un problema de salud que afecta a todos los ámbitos. Ya hemos mencionado en otros live la parte de lo que ocurre en las prisiones, del aumento de accidentes, de la probabilidad de vida se te acorta si no recibes tratamiento, y eso no lo dicen, ¿no? Y tampoco dicen que es muy frecuente en el caso adulto que no tengas diagnóstico y que vayas por allí y ni te enteras, ¿no? Entonces, si eso fuera realmente así, primero, ¿dónde están las estadísticas? Y segundo, ¿será que es una política? Porque acabo de sacar una persona en live porque dijo que el metilfenidato estaba de segundo con la heroína, o sea, tampoco. Si hay abuso, si hay, sí, pero, o sea, estamos hablando de personas que lo necesitas realmente, sobre todo en el adulto, y eso que comentabas, que, mira, yo me he acostumbrado a adaptarme mejor, funcionar mejor a las demandas ambientales con mi medicación, con lo que entiendo que significa para mí el TDAH, y es como que no quiero ir sin mis lentes, pues, porque la medicación a fin de cuentas es como los lentes. Yo necesito ver, yo necesito adaptarme a las demandas ambientales, necesito en la vida adulta, que no se habla, que tengo muchas mayores exigencias y tengo una mayor necesidad de autodirección que a veces me cuesta, que no puedo completar las tareas, y la medicación favorece enormemente a ese tipo de conexión cerebral, por llamar de alguna manera. Entonces, que tú me digas que es que ahorita se está diagnosticando más, hay una mayor demanda. Yo eso lo dudo, pero en lo absoluto. No sé qué opina usted, doctor. Pues es el principal factor en el cual justifican el desabastecimiento actual. La realidad es que habréis escuchado todos el mito de que ahora el TDAH está de moda, que está sobrediagnosticado, que hay muchos más casos de los reales, que hay muchas personas que están diagnosticadas que no deberían de serlo. La realidad es que cuando cogemos las estadísticas y vemos las tasas de prescripciones, están muy por debajo de lo que se supone que es la prevalencia real del TDAH. Es decir, la realidad es que todavía falta muchísima gente por ser diagnosticada, especialmente en adultos. Entonces, que pueda haber mejorado esas cifras, no lo discuto. Ojalá entre la labor de todos estemos consiguiendo que cada vez más gente pueda identificar un problema que desconocía, pero la realidad es que no puedo considerar que sea el factor que justifique de manera esencial el desabastecimiento. Ellos es verdad que hablan de otra serie de factores, pero mencionan claramente como el aumento de prescripción como el factor fundamental. Entonces, bueno, nos quedamos ahí. Yo también pienso que un laboratorio al final es una empresa que lo que busca es ganar dinero y su producto es la medicación. Debería estar interesado en que exista más demanda para propiciar mayores ventas, pero el caso es que no está habiendo una adecuación entre la oferta y la demanda. Y está generando un efecto ya no solamente contraproducente por no poder mantener un tratamiento que a la persona que le está funcionando pues le supone un trastorno, sino que, claro, cuando decidimos cambiar el tratamiento, porque antes de que se quede sin tratamiento, mejor tener una alternativa válida, pues se están colapsando los otros tratamientos. ¿Qué pasa entonces, con el caso de, que me da mucha curiosidad, la guanfacina, que es medicación estimulante? ¿Qué pasa si la interrumpes? O sea, ¿cómo acoplas una medicación estimulante? Porque ese creo que era para la presión que se utiliza. ¿Cómo se hace en ese tipo de medicación? Guanfacina es un perfil muy diferente del metilfenidato y realmente tiene algunas características que a lo mejor en comorbilidades en los que existe una impulsividad muy extrema o trastornos de conducta severos, pues es una medicación que puede ser muy útil. No tiene un efecto similar a los estimulantes en cuanto que haga efecto en el mismo día, sino que tiene un efecto regulador, modulador, demorado, pasadas unas semanas, y se va graduando progresivamente la dosis, se va incrementando semanalmente por
alteraciones que se pueden producir en las cifras de tensión arterial. Entonces, igual que se aumenta gradualmente, se debe de reducir gradualmente por el riesgo el que puedan aparecer alteraciones en las cifras de tensión arterial. Con lo cual, eso sí que supuso un problema grave con los pacientes que estaban tomando guanfacina, en los cuales hubo un momento del año en que hubo desabastecimiento. Porque claro, si nos quedamos sin guanfacina y se suspende de golpe, podíamos tener problemas a ese nivel. Afortunadamente ahora mismo hay. De las que en España no hay es el metilfenidato de liberación prolongada y atomoxetina, que es otro no psicoestimulante. Es curioso porque con atomoxetina sí permiten solicitud de medicamento al extranjero. Desconozco las causas, es verdad que es un fármaco que se utiliza es como un con menos frecuencia. Sí, es un pero antidepresivo sí. que no está aprobado como antidepresivo para tratamiento de depresión, pero sí para el TDAH. Pero, sin embargo, con el metilfenidato de liberación prolongada no admiten esa posibilidad. Y, de hecho, yo con pacientes míos hemos hecho la tramitación para solicitar la medicación a través del extranjero y nos la han denegado diciendo que había alternativas válidas en el mercado. Y es cierto, hay alternativas, sí, bueno, pero la cosa es que la persona responda. No son lo mismo. Es cierto. Es decir, al final tenemos que manejarnos y yo con los compañeros digo que la única cosa buena que nos ha aportado es que hemos aprendido a ser mucho más creativos. De la necesidad, virtud. Sí, pero al final, aunque nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible, hay a pacientes que la alternativa o no la toleran igual o no les genera el mismo efecto, ni la intensidad o la duración. Entonces, no es fácil. Cuando algo funciona, tenemos claro que es mejor no tocarlo. Y aquí nos lo están tocando a la fuerza, de manera forzada. Y eso es una desgracia porque imaginaos a un estudiante en esta época de exámenes o ahora que se le viene en enero o a un trabajador que tiene un pico de trabajo que necesita un rendimiento máximo, que en ese momento además se corta su capacidad de focalización en un momento vital para él. Pues puede tener sus consecuencias. No es algo tan casual de, bueno, no pasa nada porque un mes estás sin tratamiento. No, puede tener consecuencias a nivel vital que pueden ser subsanables o no. Aquí preguntan sobre la Tradea LP con respecto al Concerta. Dijo que mi doctor dijo que la Tradea era más económica. Sí lo es, pero ella ha reaccionado muy bien al Concerta y me da Tradea. O sea, debe ser que cambiaron ahí, creo que excipientes que varían de medicación. No conozco el nombre comercial. Pero debe ser metilfenidato. No sé qué principio. Creo que a ver, en metilfenidato hay 3 tipos de liberación. Prolongada, que el más habitual, el nombre comercial más habitual es Concerta. Luego está modificada, que ahí hay varios nombres. Aquí en España, Mediquinet, Equasin, Rubifen Prolong. Sí, ese dura menos, dura como 8 horas. Y luego... Sí, Tradea pareciera que aquí me parece en Perú, pero es metilfenidato, pero es el de 4 horas, no es de larga duración. De 4 horas, menos que sea el de liberación inmediata. Sí. Claro, para nosotros, fundamentalmente en adultos, pero en niños y adolescentes igualmente. La recomendación es utilizar medicamentos con una duración de efecto más prolongada. Cuando nosotros tomamos una medicación, no tenemos unas concentraciones planas en el organismo al cabo del tiempo, sino que tienen un pico de aumento y van disminuyendo. ¿Qué ocurre? Si eso dura 4 horas, a las 4 horas vamos a necesitar necesariamente repetir. Sí. Existe el efecto de rebote, necesitaríamos tomar otra dosis. Si es de 4 horas, pues imaginaos, podría tomarse hasta 3 veces al día. Pero claro, estamos haciendo dientes de sierra continuamente, con lo cual es mucho más difícil de ajustar que no una sola medicación que dura 12 horas y que tiene una concentración, no digo lineal, pero desde luego más homogénea. Con lo cual, hay gente que puede ser mucho más sensible a todos esos descensos y ascensos, y yo tengo pacientes que me dicen, es que a lo largo del día me encuentro que estoy muy bien y otros momentos muy mal, y otros momentos muy bien, y otros momentos mal. Y entonces les supone mucho desconcierto porque realmente no se encuentran regulados. Desde luego, entre uno de metilfenidato de liberación inmediata o uno de liberación modificada,
la recomendación genérica es utilizar deliberación modificada. Cuanto más larga Mejor, sea el efecto, en principio es más aconsejable. De hecho, la Asociación Española del Medicamento ha sacado una serie de recomendaciones. Es verdad que un poco tarde, porque ya hemos tenido que hacer muchos cambios previos a sus recomendaciones, pero la recomendación fundamental que hacen, de forma genérica, es cambiar metilfenidato de liberación prolongada por el que es de mayor duración disponible, que es claro, el de liberación modificada. que es 8 horas, creo. Exacto. Se olvidan de la lisdexanfetamina, que con una sola pastilla dura el Aquí efecto durante todo el también día. están preguntando, pero es también medicación estimulante, Sí, la de lisdexanfetamina. hecho, no es el mismo principio activo, No. pero desde mi punto de vista es más parecido a metilfenidato de liberación prolongada que no uno de duración menor. ¿Por qué? Porque con una sola pastilla vamos a cubrir todo el día, utilizando un efecto estimulante. Sin embargo, con el de 8 horas nos quedamos un poco en tierra de nadie. Va a haber pacientes que con 8 horas, sobre todo niños más pequeños, puede que les sea suficiente, pero con niños más mayores, adolescentes y adultos, 8 horas es Insuficiente. insuficiente. Van a tener seguro que repetir la dosis. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con gente que se adapta muy bien al cambio o que incluso puede percibir algunos aspectos de mejoría y otros en los cuales ese efecto no tiene la plenitud que lo tenía con el de liberación prolongada. Entonces, bueno, ahí es cierto que como la lisdexanfetamina es más cara y aquí en España no está cubierta por la Seguridad Social, salvo que exista un visado por inspección médica, pues directamente han omitido esa posibilidad. Pero hay que reconocer que es una posibilidad Una viable, alternativa. que si económicamente nos supone una dificultad, seguramente sea una alternativa más homogénea, más Lo más similar al similar, de claro. liberación prolongada. Dicho lo cual, estos son solamente conjeturas. Hay Sí. cada caso, hay que particularizarlo Sí. porque, desde luego, cada persona reaccionamos de manera distinta y hay otros muchos factores que pueden influir en cómo adaptarnos a la medicación. Sí, el metabolismo es diferente. Aquí preguntan por el bupropión, el Wellbutrin. Sí. Dice, no es estimulante, pero he empezado a sentir que la dosis ya no me funciona. Es un antidepresivo. Sí, realmente es un antidepresivo. En su mecanismo de acción se parece a la tamoxetina que hemos hablado antes, porque produce al final un efecto estimulador sobre noradrenalina y dopamina. Sí. Lo que pasa es que la tamoxetina es más selectiva en circuitos más implicados en relación con el TDAH. Sin embargo, aunque el bupropion, la marca comercial creo que ha dicho Elontril, no está aprobado para el TDAH, sí hay estudios que hablan de sus propiedades positivas. Sí. Y sí se utiliza. Se utiliza en el TDAH y con buenos resultados para los casos que son apropiados para ese fármaco. En cuanto a la sensación de pérdida de efecto, claro, no puedo responder a un caso sí, pero concreto. Tiene que consultar con su médico tratante. Claro, pero es cierto que hay muchas veces que esto lo aplico al bupropion o a cualquier otra medicación del TDAH. Si una medicación ha hecho efecto en un determinado momento, es muy difícil que deje de hacer ese efecto. Okay. Tenemos que ver qué otros factores pueden estar influenciando para que haya perdido ese efecto global. Y un efecto que para mí es muy importante es el estrés. Cuando hay estrés, vamos a ver que en general cualquier intervención que hagamos va a disminuir su rendimiento. Y tendremos que analizar cuáles son los factores que están influyendo en ese estrés para regularnos y conseguir un mejor equilibrio y una mejor respuesta frente al TDAH. Tú esa parte del estrés lo verás en el día a día de tus pacientes. Sí. Es decir, y precisamente el que hablemos de mindfulness como una herramienta potente en el TDAH y en su regulación, pues tiene su sentido también en este aspecto tan importante. Aquí preguntan por el Vance, que también es medicación estimulante, es lisdexanfetamina. Sí. No sé si hay falta, me dices que no hay falta ahí en España. No hay falta, lo que ocurre que como ha habido un desplazamiento de prescripciones, no se considera que esté en desabastecimiento, pero hay una cierta dificultad a la hora de conseguirlo. Digamos que hemos pasado de la situación de que si tú lo pedías en farmacia, lo tenían o lo consiguen en 24 horas y ahora te puedes encontrar con la dificultad de que tarden varios días en conseguirlo. Pero hasta el momento no he conseguido encontrar ningún caso de paciente que me diga, mira, por más que he insistido y por más tiempo que he dado, no lo he conseguido. De momento se consigue.
¿Qué es lo que nos está forzando esto? A anticiparnos y en una situación que hay dificultad para acceder a la medicación, pues prever en conseguir alguna caja extra de medicación para tener margen. Con lo cual, al final, estamos dificultando más, porque todavía más el sí, sistema. sí, sí, es como un círculo vicioso. No hay Sí, suficiente, pero acaparo porque tengo miedo a que desaparezca y así. entonces terminábamos buscando una solución. Desgraciadamente, incrementamos el problema. Pero yo entiendo que cada persona trata de velar por su Sí, claro. equilibrio y por su precaución, con lo cual, al final, la recomendación general es, si tienes claro cuál es tu tratamiento, consigue margen. Sí, ten precaución. Esta persona, esto también nos ha pasado en otros lives que pregunta, ¿cómo sé si tengo TDAH? Procrastino demasiado, me siento sin energía y me rindo muy rápido ante cosas tediosas. No sé si es un hombre o una mujer. Sí. No puedo ver. Hombre, con la descripción que hace es sugestiva, desde luego no podemos No, diagnosticar, obviamente. porque normalmente yo me reservo al menos una hora para una primera evaluación y en personas con TDAH se me suele quedar corta porque al final son un montón de aspectos a evaluar. Pero bueno, en cuanto al diagnóstico, la recomendación es que sea con un profesional que esté especializado y que tenga experiencia en el TDAH, independientemente de la especialidad. Y desde luego que la historia sea compatible con TDAH, es decir, no solamente ahora, sino en que la infancia. deberían de aparecer indicios antes de los 12 años. Desde luego lo que comenta, pues sería fácil de decir que tiene TDAH, pero ahora mismo tendríamos que profundizar mucho más en la historia como para afirmarlo. Sí, ir con un especialista en TDAH adulto, neurólogo, psiquiatra, para confirmar o descartar el diagnóstico. Ujú. Aquí hablan sobre la tomoxetina. Siento que a mi hija no le veo mejoría, eh, como antes decía arriba, me imagino que era con el bupropión. ¿Qué debería sentir una persona cuando tiene la medicación adecuada? ¿Qué debería verse? Sí, la verdad. Bueno, lo primero con atomoxetina, como no es un estimulante, es un modulador, el efecto no es inmediato, entonces hay que dejar varias semanas hasta poderlo apreciar, que realmente hubiera algún indicio de mejoría. Entonces, si ha pasado poquito tiempo, que no se preocupe, que hay que dejar varias semanas para apreciar el efecto. Y también hay que ver pues, cuál es la dosis que está tomando, porque a lo mejor está con una dosis muy inferior a la que le corresponde por su edad, por su volumen, y habría que ajustarla. Pero bueno, esa pregunta de qué se nota me la hacen muchos pacientes, pero mi respuesta es que estoy seguro que cuando lo notes lo vas a saber, porque es que es radicalmente diferente. Se puede notar en muchas cosas, pero en función fundamentalmente de los síntomas que presente el propio paciente, ¿no? Unos me hablan de que es capaz de poder permanecer sentado sin levantarse durante mucho tiempo y que es capaz de ver una película sin levantarse 7 veces a la cocina, al cuarto de baño, a algo que se le ha ocurrido, ¿no? Hay otras personas que de repente me hablan de la desaparición de la niebla mental, de Sí. no estar todo el día soñando, sino de repente poder focalizarse en lo que está haciendo. Hay gente que lo nota en su productividad, en que es capaz de centrarse en un tema y no abrir 7 temas diferentes que deja a medias. Entonces, va a ser muy diferente en función de la sintomatología de cada uno. Pero lo que sí es cierto es que todas las personas que responden al tratamiento son capaces de definir claramente por contraste cuál es la mejoría y en dónde lo han notado mal. Y son capaces de decirlo ellos y su En su entorno, entorno. porque el entorno lo refiere. Hoy, con una persona, además de una edad, que a lo mejor si yo te digo que es una persona de 65 años diagnosticada recientemente y tratada, la gente no pensará que es una broma, pero es así. Y me decía, es que mi mujer me está diciendo que no se me olvide ni un solo día tomarme la medicación, porque se lo notan, Claro, lo detectan. sí, sí. Entonces, es algo que resulta mucho más evidente que antes de poder empezar a tomarnos la primera pastilla. Pero, y precisamente por eso, la gente que sufre el desabastecimiento tiene tanto miedo, Claro. porque no quiere volver a una situación que previamente ignoraba y que ahora le resulta tan evidente un contraste masivo. Así es, así es. Esto sí es interesante hablarlo. ¿Hay algún
esa persona habla, me imagino que está en España, tiene algún problema debido al desabastecimiento que me imagino que cambien de medicación con Concerta, Tensa, Rubicrono, tienen la ¿Mm? misma composición, es un niño de 11 años. Sí, en principio son las presentaciones disponibles de metilfenidato de liberación prolongada. Hay otros dos laboratorios que lo producen, pero como en el nombre genérico. Entonces no debería haber ningún problema. Pero hay excipientes, o sea, hay Sí, que cambia, entonces no todo el mundo lo tolera, ese es el problema. Por sí. ejemplo, si cambias de He Concerta a tenido, he otro, tenido casos. He tenido casos de eso, pero es verdad que de forma general no puedo desaconsejar el que le cambien claro, a uno a otro porque es algo realmente que el principio activo es el mismo y de hecho no puedo asegurarlo, pero la fabricación del principio activo metilfenidato de liberación prolongada proviene de un mismo laboratorio. Lo que ok, pasa es que luego a nivel de le ponen, distribución de sí, envase y demás lo hacen distintos sí, laboratorios. Entonces, las diferencias esperables deberían de ser ninguna o mínimas. Pero es verdad que como es una medicación que puede llegar a tomar mucha gente, nos podemos encontrar casos en los cuales la respuesta no sea la misma. Pero entre que no se tome metilfenidato de claro, liberación prolongada o que se tome una de estas alternativas, yo lo tendría muy claro. claro. Vamos a adoptar cualquiera de las alternativas disponibles y, de hecho, mucho mejor que tome una de esas alternativas que no otras de las que hemos hablado de distinta El alba, duración. sí, sí, aquí la diferencia entre el Vance y Concerta son principios activos diferentes, pero las dos son estimulantes. ¿Qué Las dos diríamos a esta son persona? ¿Cuál es la estimulantes. diferencia? Sí, a ver, hablo de forma genérica, porque Sí, hacer el cambio, a recomendar un cambio así, necesitaríamos entrar en mucho detalle de conocimiento del caso, ¿no? Pero ambos serían las dos formulaciones de psicoestimulantes de mayor duración. Lisensanfetamina, el Vance, la diferencia es que tiene algo más de duración, entre 1 y 2 horas, frente al Concerta que dura 12, y que los estudios comparativos nos dicen que metilfenidato de liberación prolongada es muy buen psicoestimulante, pero que la lisenzanfetamina mejora los rendimientos a nivel atencional en algunos puntos. Esto no quiere decir que para todas las personas vaya a ser mejor la lisenzanfetamina, pero que globalmente una mayoría de pacientes sí apreciarían una cierta diferencia con respecto al metilfenidato de liberación prolongada. Y esto tiene su justificación a nivel biológico en los mecanismos de acción, porque tienen un mecanismo de acción compartido, que es en cuanto a impedir la recaptación de neurotransmisores, de noradrenalina y dopamina, pero además la lisenzanfetamina favorece la liberación de estos neurotransmisores, es decir, hace que se reabsorban menos, con lo cual están más disponibles, pero además sacan más disponibles estos neurotransmisores. Por eso seguramente ese punto extra de potencia. Esto, a fines prácticos, nos encontramos que puede existir diferencias, pero no son masivas. Con lo cual, hay personas que van a responder mejor a un fármaco que otro. y que a otro. Con lo cual, no podemos decir necesariamente esta Es medicación mejor es que la mejor otra, y es la que claro, es debemos de cierto, aplicar. Va a depender de cada caso. de la Pero en respuesta. todo caso, son dos tratamientos aprobados, Sí, idóneos autorizados para el y TDAH. en mi experiencia, pues de máxima confianza en ellos. Sí, este es un caso específico. Habla, la neuróloga de mi hijo de 12 años quiere cambiar el Vance a una no estimulante. ¿Ese cambio es bueno? Confío en el criterio del compañero. Supongo que si lo ha hecho tendrá un sentido. El Vance es un potente psicoestimulante y Claro. seguramente que a nivel de los estudios que tenemos en cuanto a rendimiento atencional, ninguno de los no psicoestimulantes va a mejorar a ese nivel. Pero los no psicoestimulantes tienen otras propiedades que pueden ser beneficiosas en muchos pacientes. Sobre todo A si hay nivel comorbilidad. exacto, en comorbilidad. En trastornos anímicos, en trastornos de ansiedad, hablábamos antes de la impulsividad, de los trastornos de conducta. Entonces, supongo que la compañera ha visto alguna peculiaridad por la cual se pueden llegar a beneficiar. Sí. Y, de hecho, aunque hablamos muchas veces que los psicoestimulantes son la norma habitual en el tratamiento, porque son los que mejores rendimientos dan a nivel atencional, nos vemos que en pacientes que tienen esas otras comorbilidades o algunas peculiaridades en su caso, pues los psicoestimulantes pues no les mejoran lo suficiente Se quedan cortos. o no Sí. los toleran.
O es Y un tiempo realmente, determinado y la medicación estimulante está 24/7, claro, que y entonces, sería, claro, y los otros no psicoestimulantes, a lo mejor para esos casos, pues consiguen encajar mucho mejor, lo toleran mejor y la respuesta es claramente más evidente. Entonces, como no conozco el caso, confío en el criterio del claro, compañero, porque además lo más sencillo sería utilizar psicoestimulantes para todo el quizás mundo. no hay una buena Cuando, respuesta. Ujú. claro, pero cuando realmente existe un criterio, si hay un especialista que recomienda un tratamiento específico precisamente en los no psicoestimulantes, es por alguna condición precisa, que puede que mejore realmente la evolución. Sí. Esto también no, esta pregunta es como muy reiterada en todos los live. Esta persona dice, ¿cómo se llama el estudio clínico que diagnostica el TDAH? Y aquí sí es bueno hacer hincapié en eh, la parte clínica del diagnóstico, la experticia del especialista, que hay pruebas que pueden ser auxiliares y también aprovechar de hablar de estas nuevas tecnologías que prometen hacer unas evaluaciones, no sé, del siglo Sí, XXII, pero hablar de la importancia de la experticia del especialista y de la evaluación clínica y de la sintomatología que tiene que estar presente desde la infancia. sí, hoy precisamente en tus stories colgabas al respecto que te he escrito porque me ha gustado mucho, ¿no? Y hablabas sobre el test ASRS, que creo que era la respuesta correcta, Sí, 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 no, sí, no me sí. dejes en mal lugar. No, sí, 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 sí era, sí era. Pero no recuerdo cuáles eran las alternativas, me parece que era una prueba de neuroimagen, una resonancia, ¿no? Sangre. Un test genético, un análisis de sangre, pues es verdad que no tenemos ningún marcador que Biológico. sea diagnóstico del TDAH. Pero esto para nosotros los psiquiatras no nos genera mucha dificultad porque estamos acostumbrados a manejarnos en la incertidumbre de no tener una prueba definitiva. Entonces, la valoración y el diagnóstico es exclusivamente clínico, por un especialista con experiencia y formación en este campo. Y se puede complementar, nos ayudamos de otros instrumentos, de otras herramientas, pues igual que en cualquier otra patología. Es Escalas de decir, evaluación. el neumólogo hace una historia compatible con una neumonía que se apoya en su auscultación y en una radiografía. Pues en nuestro caso hacemos una historia clínica en la cual podemos tener muy claro cuál ha sido el desarrollo y que es compatible con un TDAH y podemos además pues solicitar una serie de evaluación neuropsicológica y claro, cuando coincide los resultados de esa evaluación neuropsicológica con nuestra evaluación clínica, pues la fiabilidad diagnóstica es muy elevada. Claro. Pero no se puede diagnosticar exclusivamente por una evaluación No. neuropsicológica. Tenemos que darle un contexto y un sentido a los resultados de Es esos test. una evaluación que toma varios días. Esta persona pregunta que si la medicación y el uso diario no hará que pueda haber una facilidad de caer en drogas. Los Efecto estudios nos protector. dicen Sí, lo contrario. exactamente. Y de hecho, hoy precisamente lo he visto en una de mis pacientes, que ella no lo sabía, el diagnóstico de TDAH, desde que estamos trabajando, ella lo ha descubierto y había una comorbilidad con alcohol y cocaína. Claro. Y qué curioso que desde que está tomando el tratamiento psicoestimulante, que en teoría es adictivo en lo que piensa la gente, Sí. pues el consumo ha disminuido en picado y está consiguiendo abstinencia, está consiguiendo no consumir. O, Entonces, sí, realmente, si alguien tiene una adicción y existe un TDAH de base, hay que tratar la adicción, pero hay que tratar el TDAH, porque por si no va a supuesto. ser difícil que deje de consumir. Con lo cual, la buena noticia es, si existe una adicción, yo a toda persona con adicción Un evaluaría, screening de haría una TDAH. sospecha Ujú. si existe TDAH, porque su pronóstico puede cambiar radicalmente tratando el TDAH. Por supuesto. Importante a modo educativo. ¿Qué grado de toxicidad tienen los medicamentos? Y es cierto que son peor que la heroína. Nuevamente, yo recomiendo buscar estudios. Sí, a ver, la heroína la utilizaba Freud en la psicosis. Eh, realmente, bueno, si pensamos en heroína, el problema de la heroína es todo lo que además se consume junto con la heroína, que no sabes lo que te estás inyectando, inhalando, fumando.
es un problema. Pero independientemente de eso, aunque fuera simplemente pura, todas las consecuencias que tiene a nivel de dependencia, de adicción, de necesidad de repetición de consumo, de abandono de lo que es tu vida, es algo devastador. En el caso de las medicaciones que utilizamos en el TDAH, normalmente los mitos principales son con los psicoestimulantes, porque son derivados anfetamínicos. Todavía no conozco a nadie que haya presentado un síndrome de abstinencia por haber suspendido el tratamiento con psicoestimulantes. ¿Por qué? Porque es que no presentan esa dependencia, no presentan esa adicción. La medicación, pasadas 4, 8 o 12 horas en función del que utilicemos, se ha eliminado en el organismo y nadie tiene la sensación de, ay, tengo apetencia por volvérmelo a tomar. Nadie se levanta al día siguiente con esa sensación de, es que necesito tomármela. No. Lo más normal además es que por el propio TDAH se te olvide tomarte la medicación, con lo cual tenemos que insistir en mecanismos para que las personas no se olviden de tomar la medicación. No hay ese riesgo adictivo y en cuanto a salud a largo plazo, los resultados que vemos son los contrarios. Los indicadores de salud en personas TDAH que toman tratamiento son mejores y tienen una mayor esperanza de vida que las personas con TDAH que no se toman el tratamiento. Inclusive en las patologías que siempre pensamos que más daños nos puede hacer el tratamiento, como es la cardíaca. Los pacientes TDAH que toman psicoestimulantes derivados anfetamínicos tienen menor mortalidad y afectación cardíaca que las personas TDAH que no toman tratamiento. Aquí preguntan sobre qué opina usted de la estimulación magnética transcraneal. Me imagino que para abordar el TDAH. Sí. Pues es un tema en el cual estoy ahora muy metido, ya os iré contando. La realidad es que ahora mismo los estudios que hay no son concluyentes. No podemos hacer una recomendación general al respecto. Hay distintos estudios, pero la evidencia no se puede ahora mismo generalizar. Parece que estamos en un punto todavía muy precoz y no sé si realmente va a ser una técnica que se vaya a instaurar. La estimulación magnética, desde luego, ahora mismo es un campo muy fértil en patología psiquiátrica y neurológica y, de hecho, está aprobado ya por la FDA y en la Unión Europea para el tratamiento de depresión con ansiedad, TOC, adicciones, rehabilitación post accidente cerebrovascular, dolor crónico, inclusive fibromialgia, parkinsonismo. Bueno, están cada vez apareciendo más estudios y más evidencias y autorizaciones nuevas. Pero ahora mismo con el TDAH no podemos afirmarla como que sea una intervención de evidencia. Hay estudios, pero no podemos generalizar su aplicación. Sí. Esta persona... Y perdón, ojalá pueda corregirlo dentro de poco, pero porque cuanta más posibilidades de intervenciones tengamos que sean eficaces y que sean contrastadas, pues bienvenida seas, porque en un momento de desabastecimiento, qué bien poder tener de otras alternativas, pero ahora mismo no puedo hacer esa recomendación general. Sí, la idea es mejorar calidad de vida. Esta persona, nuevamente con respecto al diagnóstico, bueno, entonces se diagnostica dedo, ¿no es cierto? Se mueve hiperactivo, me imagino que se refiere a hiperactivo. Si no entendió déficit de atención, es terrible un diagnóstico así. No se hace así el diagnóstico, vamos a dejar claro. En su experiencia clínica, ¿cuántas sesiones toma diagnosticar a un adulto, por ejemplo? Bueno, a ver, siempre hay casos que son más o menos claros. Normalmente con una primera entrevista yo lo que me hago es un diagnóstico de presunción. Es decir, creo que esta persona es posible que tenga TDAH, pero no recuerdo ahora mismo ningún caso en el cual en esa primera consulta haya establecido un diagnóstico y ya hemos iniciado un tratamiento. Como además habitualmente lo que solemos hacer es pedir una serie de chequeos médicos como una analítica, un electrocardiograma, pues eso nos da para poder ver la seguridad a nivel física de la toma de la medicación, pero sobre todo poder reevaluar en una segunda ocasión al paciente más allá de las pruebas neuropsicológicas. Y luego, por otro lado, también nos puede facilitar no solamente evaluar al paciente, sino poder tener
algún otro miembro de su entorno, alguien que le conozca, si es alguien de la familia mejor, para poder hacer esa historia retrospectiva y ver que la historia sea más concordante y fiable con el diagnóstico del TDAH. Ha salido bastante esto y no sé por qué que el uso del dióxido de cloro, me parece. Hay hay una documentación que cura, según Andrés. Primero que no hay nada que curar porque no es una enfermedad, pero dentro de la psiquiatría es una condición crónica o un trastorno. Sí. Ojo con el dióxido de cloro, es altamente tóxico. O sea, y eso lo había visto yo con autismo, no lo había visto con TDAH. Y bueno. Yo, es verdad que he visto lo de la lejía, lo de beberse la orina. Es decir, cada vez nos sorprenden más con métodos que, lejos de ser inocuos, pues pueden ser perjudiciales. Tengo pendiente, tengo que sacar un poquito de tiempo, hablar precisamente sobre los suplementos, ¿no? ¿Qué suplementos? Aquí están preguntando sobre la melena de león, que ya hemos hablado en otros lives sobre los adaptógenos. Sí. La realidad es que poquitas sustancias han demostrado que tengan propiedades beneficiosas. En la que hay más evidencia es con los ácidos grasos omega 3, que tienen un efecto favorecedor. Pero hay que decir que la magnitud del efecto es limitada. No podemos pensar que tenga un efecto notable, desde luego muy lejos de los que puede producir la medicación. Y luego, como otros suplementos, sí nos puede ser de utilidad la melatonina, pero no pensando en una mejora neta atencional, sino en cuanto a la regulación del sueño, que al final, pues todas las personas necesitamos dormir. Y en el TDAH, precisamente, uno de los síntomas propios del TDAH es el insomnio. Entonces, si tenemos un cerebro irritado que encima no descansa, no duerme, pues va a empeorar la situación. Sí. Entonces, la melatonina podría tener una acción beneficiosa en ese sentido. Y luego, la otra sustancia que está ahora mismo súper de moda en las redes sociales es el magnesio. Ah, sí. Pero si no hay deficiencia de magnesio o alguna deficiencia vitamínica, ¿para qué te vas a automedicar? ¿No sería mejor eso que usted hablaba de la analítica, ver si efectivamente hay algún problema gastrointestinal, fisiológico, antes de automedicarse? O sea, por eso y justamente eso subí el otro día, cuestionen, vean, o sea, el hecho de que ustedes vean que esta persona dice que con esto mejoró, eso es para esa persona, no significa que eso te va a ocurrir exactamente a ti. Y lo hemos hablado en otros lives, el uso de adaptógenos, suplementos, aceites naturales no va a ser lo mismo que una medicación y que un abordaje supervisado por un especialista y obviamente este abordaje multimodal que es lo que se busca en TDAH. Nunca va a ser igual. Son soluciones milagrosas a problemas complejos. Entonces, podemos dejarnos embaucar, pero los resultados no van a llegar. No es para nada esperable. A mí es verdad que el tema del magnesio, ahora mismo, por lo menos en los vídeos que a mí me hacen llegar, está pegando muy, muy fuerte. Y es verdad que yo no niego que pueda haber experiencias individuales que sean beneficiosas, pero precisamente el punto fuerte que tiene la ciencia es el de no dejarnos arrastrar por casos particulares, sino poder evaluar en un gran número de personas si esa estrategia es recomendable de manera general. Tú lo mencionabas antes, porque además había hecho un vídeo al respecto de un déficit vitamínico en el cual la recomendación es evidente. Hincharnos a vitaminas no va a mejorar nuestro ánimo ni nuestro rendimiento cognitivo. Solamente los pacientes con un déficit se benefician de una suplementación. Entonces, lo que no sabemos es si puede tener un efecto perjudicial el llegar a... Pues es peor el remedio que la enfermedad, el remedio que el pañito de agua caliente, porque nuevamente soluciones milagrosas para circunstancias complejas. Esta persona no sé dónde se encuentra, pero podemos poner, yo lo pongo en el copy del live, sí se puede hacer tratamiento del TDAH a distancia. Lo único, el problema sería la medicación. ¿Cómo hace usted, doctor, con personas que atiende de otros países? Sí, los pacientes que tenemos con otros países somos creativos. Es decir, la solución más directa es que, aunque nosotros las recetas que tenemos son solamente válidas en España, si no tiene nadie en
España que le pueda facilitar trasladar la medicación, eso no quita que sea un informe válido y que puede trasladar a un médico de su país, del país de donde se encuentre, para que le haga una prescripción de dicho país. Y hasta el momento no hemos tenido problemas. Vamos, te hablo de Paraguay, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Holanda, Dubái. O sea, no nos conseguimos coordinar y normalmente no tenemos problemas para ello atendidos. No, se fue el audio un Sí, momento. al final nosotros como médicos lo que queremos es que nuestros pacientes estén lo mejor atendidos. Entonces, si tienes una recomendación de otro compañero y, y es una recomendación fiable, lo normal es que se lo faciliten Claro. una prescripción del propio país. Si necesitas más información, no hay ningún problema. Se hacen los informes y todas las aclaraciones que sean necesarias. Eso no va a ser óbice para que no pueda recibir la medicación necesaria. Claro, aquí están hablando del triptófano, Triptófano, del sí. azul de metileno, y esta persona está un poco disgustada porque dice que el dióxido de cloro no es lo mismo que la lejía y que no es tóxico para nada. Bueno, yo diría que Bueno, como poco, desde luego no ha demostrado evidencia. Es decir, no vamos a estar recomendando productos que sepamos que no han cumplido con criterios rigurosos de beneficio. Con lo cual es absurdo estar tomándose algo que no va a ser de ayuda. El triptófano es un precursor de los neurotransmisores. Y siempre existe esa teoría de, bueno, si añadimos muchos precursores vamos a conseguir un mayor resultado de neurotransmisores. Pero al final el organismo no actúa de esa manera. Es decir, tú a un fuego, por mucha leña que le pongas, igual no te cabe dentro de la chimenea. No va a entrar más leña. perfecta analogía. Entonces el organismo se regula y si no hay un déficit de triptófano no va a generar más neurotransmisores. Y en el TDAH no existe un déficit de neurotransmisores. Nuestro sistema está suficientemente Es la cargado. recaptación, es como la conectividad. Es esa regulación. Entonces el problema está en la regulación, no en la producción masiva Sí, de porque si se neurotransmisores. produce dopamina, la cosa es que cuando lo necesitas como que hay que entrenar ese cerebro para que esté a tu favor y no en contra. Claro, y la medicación precisamente se dirige ahí a esa alteración Sí. en cuanto a la recaptación. Por eso es mucho más eficaz que todas esas otras sustancias que actúan de una manera inespecífica sobre el TDAH, por lo cual no se ve un resultado eficaz. Exactamente. Y no tienen sustento ni estudio científico. Esta persona, desde el punto de vista médico, esta persona dice, según la OMS, el TDAH es una enfermedad. Bueno, yo no lo veo como enfermedad, yo vivo con personas que tienen TDAH y siempre que veo o hablo de enfermedad es porque hay cura. Yo entiendo que dentro de la parte médica se habla de cuál es esa línea bastante borrosa entre lo normal y lo patológico, ¿no? Entonces, sí es un trastorno y la palabra suena horrorosa, pero sí hay alteraciones, hay dificultades para adaptarte, pero cuando tú estás hablando y quieres utilizar el lenguaje más cercano y hablas de patología, enfermedad, cronicidad, no es, desde mi punto de vista, desde el tiempo que tengo trabajando con el TDAH, me gusta más esta visión de la neurodiversidad que viene desde la comunidad autista, hablar de diferencias neurológicas. La visión médica es la visión médica, pero esta es una visión dentro de un movimiento social, que la OMS, bueno, sí, la OMS es la OMS, pero yo entiendo, o sea, hay un punto de vista médico y también un punto de reivindicación social, un punto de yo, y por ejemplo, el caso de la comunidad autista, el autista se dice autista, yo me siento autista y esta es mi identidad, y así cuando te diagnosticaron Asperger, yo sigo siendo Asperger, aunque eso haya cambiado en el DSM-5. El caso del TDAH no dice yo soy TDAHero, y también es esta parte de que no soy el diagnóstico, que mucha gente sí se identifica,
pero es también eliminar ese estigma, porque aparte de que es bien invisible y sigue siendo la hermana pobre de la psiquiatría, porque eso no se me va a olvidar nunca, doctor, ¿qué ganamos con polemizar o esta parte semántica, esta discrepancia? Sino en realidad cuando tú estás atendiendo a una persona, lo que te interesa es que la persona se sienta bien bajo su piel y tenga una mejor calidad de vida, más allá de hablar de patología, cronicidad, enfermedad. Así lo veo yo. ¿Cómo lo ve usted para ir cerrando? Sí, pues a ver, es una cuestión terminológica. Yo creo que ambas concepciones son compatibles, porque al final cuando vemos una enfermedad, un trastorno o una condición, lo que queremos es mejorar su funcionalidad. Cuando hablamos de patológico es porque se produce una repercusión en las distintas áreas de su vida y es donde necesitamos intervenir. Hay gente que a lo mejor, a pesar de tener esa condición, ha conseguido una adaptación que no le genera esa repercusión y seguramente no podemos definirlo como un trastorno. La diferencia entre enfermedad y trastorno, siendo puristas, es una cuestión terminológica. En la enfermedad se conoce de forma precisa cuál es la etiopatogenia, el origen, la causa precisa y el desarrollo de esa enfermedad. ¿Qué ocurre? En los trastornos psiquiátricos, por eso lo llamamos, la OMS lo define como trastornos, no tenemos una precisión tal como para poder definir por qué aparece una depresión o un TOC. Tenemos distintos factores de riesgo, tenemos factores contribuyentes, pero no lo podemos definir como clásicamente una bacteria que genera una infección que desarrolla un edema pulmonar y que sabemos un tratamiento preciso y cómo va a ser el pronóstico y la evolución precisa. No lo tenemos definido, por lo menos en este momento. Por eso hablamos de trastornos y no de enfermedades. Y que es compatible con esa otra visión que tú me hablas desde la neurodiversidad. Que yo la pega que le pongo a la concepción de la neurodiversidad es cuando se niega que eso pueda ser un hándicap, un déficit, una repercusión funcional. Puede ser discapacitante sí, o sea, hay desafíos, pero nuevamente no es esperanzador para la persona que vive a diario con ese montón de barreras, ¿no? Y que no pidió tener esa forma diferente de ver el mundo. Entonces es como seguir abonando ese estigma y definitivamente hay, a ver, hasta una persona que no tenga TDAH también tiene dificultades, porque no hay persona, si tú haces una rueda de funciones ejecutivas, no hay persona que le ruede las funciones, o sea, en alguna fallamos. Sí, yo cuando propongo una evaluación neuropsicológica, le digo, estate tranquilo, vas a fallar, yo voy a fallar. Es decir, la cuestión no es que falles, porque ya te aseguro yo que vas a fallar. La cuestión es hasta qué punto llegas en el que empiezas a fallar. Lo que tratamos de ver es hasta qué punto nuestro cerebro, que es limitado en el de cualquier persona, llega a un funcionamiento máximo. Y eso comparativamente como es. Al final, en el TDAH, igual que en cualquier otra condición de neurodiversidad, tiene también sus potenciales positivos. Y lo exitoso es poder conducir ese potencial positivo a favor de la persona. Muchas veces las dificultades son tan grandes y partimos de una orientación que no es la apropiada para esa persona que sí se configura en un trastorno incapacitante. Pero bueno, ahí está nuestra labor conjunta, ¿no? Para poder orientar a esas personas que pase de ser un trastorno disfuncional a una condición favorable, adaptada a lo que va a ser el desarrollo de su vida. Es que hablar es que es tan único en cada persona y es tan diferente que justamente nuevamente podemos hacer un live de eso, ¿no? Y de hecho aquí hay comentarios bien interesantes. No quiero abusar, doctor, porque ya son las 11 de la noche y quiero que descanse y agradecerle nuevamente por estar con nosotros. Pero sí, en el caso de España y la falta de medicación, estar atentos, de tomar previsiones y nuevamente hablar con el médico tratante en cualquier caso de falta de la medicación. Y bueno, nos queda mucha tinta por
mucha tela por cortar del tema de las denominaciones, pero nuevamente agradecerle a usted, doctor, por estar con nosotros y bueno, conectarnos en un futuro para hacer para arreglar el mundo desde un live. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El estar informado siempre es positivo, entonces poder escuchar diferentes puntos de vista con criterio y de forma razonable creo que nos enriquece a todos, a mí el primero. Así que encantado de poder participar de estos momentos que realmente me saben tan ricos y que además recibimos tan buen feedback y que nos anima a repetir periódicamente. Así que muchas gracias por todo, Cristina, y en particular a todas las personas que nos están escuchando y que siguen haciendo sus consultas, que descuiden que iremos respondiendo según tengamos disponibilidad. Muchísimas gracias, doctor. Feliz noche. Gracias a todos los que se conectaron. Dejo colgado y lo etiqueto a usted, doctor, para que tenga también su perfil live. Muchísimas gracias y feliz noche, tarde para todos. Chau, chau. Buenas noches.